Josué capítulo 1, verso 8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendecidos con toda bendición de lo alto, soy la pastora Ibelis Tejera y estamos enseñando acerca de los principios espirituales, principios bíblicos, que cuando los ponemos en práctica son de bendición para nuestra vida. Recuerda lo que dice Santiago 1:22, que hay que poner en práctica la palabra de Dios para que haga efecto, porque si no seremos tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Así que es necesario poner en práctica lo que estamos aprendiendo acerca de estos principios espirituales. Y en este verso hay 3 principios. Número 1 está el principio de hablar, declarar, confesar la palabra. Número 2, el principio de la meditación en la palabra de Dios. Y número 3, el principio de la obediencia a la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre el principio de la meditación. Meditar en hebreo es la palabra haga, que significa imaginar, contemplar, considerar, pensar, reflexionar. Pero también la palabra haga significa rumiar, murmurar, pero no murmurar de chisme, sino de murmullo. Cuando hablas susurrando, ¿verdad? Hola. Cuando hablas susurrando, es pronunciar algo susurrado en un murmullo. La meditación tiene que ser deliberada, especialmente de una manera tranquila. O sea, tengo que tomar la decisión de meditar. Es detener cualquier cosa que estés haciendo, detener cualquier cosa que está en tu mente y pensar deliberadamente en la palabra de Dios. Eso es meditar en la palabra. Ahora, no podemos confundir meditación con oración. La diferencia entre meditar y orar, ya que las dos pueden parecerse, es que en la Biblia Dios nos habla, ¿verdad? Y meditamos en la palabra de Dios, Dios nos está hablando. En la oración hablamos con Dios, aunque si esperamos luego de nosotros hablar, ¿verdad? Él también nos va a hablar. Él también desea hablarnos, pero somos muy ligeros en hablar nosotros, pedirle a Dios, orar a Dios y luego que hablamos, pedimos y oramos, nos levantamos, ¿verdad? Y Él también nos quiere hablar. Y yo digo que a veces lo dejamos con la boca abierta, como que quiere decirnos algo, pero como pues nos desconectamos, pues entonces no podemos escuchar lo que Él quiere hablarnos. Cuando oramos, debemos orar de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí es que podemos decir: Dios, tú dijiste. Dios, tú dijiste que si yo medito en esta palabra, mi camino será prosperado. Todo lo que yo haga, seré prosperado. Si yo medito, si yo obedezco, si yo hablo tu palabra. ¿Ves? Podemos decirle cuando vamos a la oración: Dios, tú dijiste, pero tenemos que ir con lo que Él dijo. Tenemos que ir con la palabra. Meditar entonces en la palabra de Dios es pensar profundamente acerca de lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Sabe? La palabra de Dios llena nuestra meditación y la meditación llena nuestras oraciones. Dios nos dice, como le dijo a Josué, que meditemos de día y de noche. Hay que buscar, sacar tiempo para meditar. Hay que sacar el tiempo. Josué 1:8 en la Nueva Versión Internacional, que es la que tengo por aquí, nos dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple
con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Dice, recita, repite la palabra de Dios, meditando en ella de día y de noche. Hay otros versos que nos hablan de meditar en la palabra de Dios. Por ejemplo, el Salmo 1, versos 1 al 3 nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Según Josué 1:8 y Salmo 1, el resultado de meditar en la palabra de Dios es que haremos prosperar nuestro camino y que todo nos saldrá bien. Todo lo que hacemos prosperará. Tremendos beneficios, ¿verdad? Por meditar en la palabra de Dios. La meditación trae prosperidad y trae éxito cuando meditamos, cuando hablamos y cuando obedecemos la palabra de Dios. Hay que sacar tiempo para pensar. Y la Biblia nos dice en qué pensar. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Filipenses 4:8 dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, lo honorable, justo, puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes, dignas de alabanza. En otras palabras, mantengan su mente ocupado en cosas buenas. Mediten, piensen en esas cosas, en todo lo amable, todo lo bueno. Mantén tu mente ocupada. El rey David meditaba mucho en la palabra de Dios. Salmo 77, versos 5 en adelante dice, versos 5 y 12, prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. Está meditando en lo que Dios había hecho anteriormente, en lo que Dios, ¿verdad? Los milagros de Dios en su vida. Y dice, meditaré en todas sus proezas, evocaré tus obras poderosas. Lea luego ese salmo completo y se dará cuenta que David se encontraba en un momento que hasta llegó a creer que la misericordia de Dios se había apartado de él. Él estaba en un estrés, pero decidió meditar, decidió pensar en las cosas que ya Dios había hecho. Porque si meditamos en lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida, quiere decir que Él lo puede volver a hacer. Él lo puede volver a hacer. ¿Sabes? Estudios dicen que las personas que toman tiempo para meditar hace que disminuya el nivel de estrés que tengan. Eso es bueno. Hay un estrés necesario que lo vamos a hablar luego más adelante, pero no demasiado estrés, enferma. Personas también que se ponen a meditar, que tienen alta presión, logran bajar la presión al meditar. Y más al meditar en la medicina de Dios, que es la palabra. ¿Sabes? Hay beneficios físicos cuando meditamos en la palabra de Dios. También hay otros beneficios. Por ejemplo, la meditación en la palabra de Dios trae sabiduría. Salmo 119, léete todo ese salmo que habla de la palabra de Dios. Pero Salmo 119, versos 98 y 99 nos dice, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. ¡Wow! Meditar en la palabra de Dios trae sabiduría, te hace más sabio y más sabio que tus enemigos. Meditar en la palabra de Dios también trae alegría. Salmo 104, verso 34. Dulce será mi meditación en él y yo me regocijaré en el Señor. Otra versión dice, espero que mis pensamientos alegren al Señor porque yo soy feliz
con Él. O sea, meditar en la palabra de Dios trae gozo, trae alegría, regocijo a tu vida. Ahora, también meditar en la palabra de Dios nos fortalece. Cuando sabemos que hay personas que están en nuestra contra, por ejemplo, Salmo 119, 23 y 24 nos dice, aún los poderosos se confabulan contra mí, hablan mal contra mí, pero este siervo tuyo medita en tus decretos. ¿Y qué sucede? Tus estatutos son mi deleite. Ahí hay fuerza, ahí hay vigor. Tus estatutos son mi deleite y son también mis consejeros. Otra de las cosas que ocurre en meditar la palabra de Dios es que nuestra fe va a aumentar, porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que cuando meditamos en esa palabra, está aumentando nuestra fe. Cuando usted medita en Dios, en su palabra, y recuerde que hay que susurrarla, hay que repetirla, hay que recitarla, no al papagayo, sino pensando en cada palabra. Por ejemplo, cuando tú te tomas el Salmo 23, el verso 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Medita en eso, que el Señor es tu pastor. ¿Qué hacen los pastores? Cuidan al rebaño, te está cuidando a ti, te está proveyendo el alimento que tú necesitas. Y el alimento es la palabra de Dios. Esa es la labor del pastor, cuidar de las ovejas. Así que medita y dice que nada te faltará en él. Gloria a Dios. No es repetirlo al papagayo, como dicen por ahí, ¿verdad? Sino que tienes que susurrarla, repetirla, oye el mensaje y fe crece en ti. ¿Sabes? Rick Warren, ustedes conocen el libro Vida con Propósito, él dice, hablando de meditar sobre la palabra de Dios, usa lo que te dije que significa en hebreo, que una de las palabras es rumiar. Y rumiar es lo que hacen las vacas cuando mastican su comida. La mastican una y otra vez en su boca. Ese es el proceso cuando las vacas comen. Ellas, ¿verdad? Están comiendo, tragan, absorben, ¿verdad? Todos los ácidos y químicos en el estómago, y luego de un rato de haber masticado esa comida, la eructa hacia su boca nuevamente con un nuevo sabor y la mastica junto con pasto nuevo y repitiendo nuevamente todo ese proceso. Bueno, esto es similar a meditar en las escrituras, a meditar en la palabra de Dios. Las vacas comen pasto, la mastican, lo mandan al estómago, pero luego vuelve y sube a su boca y con más pasto nuevo vuelven y la mastican. Repiten ese proceso varias veces. La meditación bíblica, ¿verdad? La meditación en la palabra de Dios es el proceso de varias veces. Sacan cada gramo, es sacar cada gramo, ¿verdad? De nutrición de esta palabra, que es comida para nuestro espíritu, para nuestra alma y hasta para nuestro cuerpo, es medicina. La meditación bíblica es como esa digestión de, ¿verdad?, el proceso de la comida de la vaca. Ahora, Dios quiere que obtengamos cada gramo de nutrición espiritual de su palabra. Quiere que mastiquemos, digerirla, y la volvamos a masticar nuevamente. La palabra de Dios es alimento. Ahora, muchos creen que la meditación es solo de la nueva era, del nuevo pensamiento, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con la Biblia ni nada con Dios. Qué errado están si piensas así. Porque busque cada religión, y en algo se basan cada una de ellas en la palabra de Dios. Y una de las cosas que se basan también es la meditación. Lo único diferente de la meditación que vemos en personas no cristianas es que ellos sí toman el tiempo para meditar.
Ellos sí toman el tiempo para meditar, para practicar la meditación. ¿Y qué pasa con el cristiano? ¿Qué pasa con el Hijo de Dios? No toma tiempo para meditar. Esa es la gran diferencia y tenemos que cambiar, hermanos. La palabra habla de meditar. Te lo leí en Josué 1, te lo leí en Salmo 1, te lo leí en Filipenses 4:8. Hay que pensar, hay que meditar adrede. Hay que hacerlo. Y la diferencia entre los no cristianos que lo hacen y los cristianos es que ellos lo hacen y nosotros no lo hacemos. Tenemos que meditar. ¿Sabes? La meditación es un pensamiento enfocado. Conlleva un serio esfuerzo porque hay muchas distracciones. Hay muchas cosas que te distraen. Pero te voy a dar un ejemplo de cómo meditar en la palabra de Dios. Selecciona 1 o 2 versos, ¿verdad? Que te van a ayudar en la situación en la que estás pasando. Y la meta es simplemente permitirle al Espíritu Santo que active esa palabra en nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuándo meditar? Josué 1 y en Salmo 1 te dije que ellos dicen de día y de noche. De día y de noche. Yo creo que existen 3 momentos en el día cuando podemos entregarnos activamente nuestras mentes, ¿verdad?, a la palabra de Dios y meditar en esa palabra. Meditar en la palabra de Dios. Número 1, antes de dormirnos. Podemos hacer que la palabra de Dios sea la última cosa que ocupe nuestra mente. Fabuloso, eso es maravilloso. Medita, ¿verdad? Haz todo lo que tengas que hacer durante el día, pero cuando te vayas a acostar, acuéstate pensando en un verso de la palabra de Dios. Esa es una en el día que podemos meditar. Número 2, al despertarnos. Podemos hacer que la palabra de Dios sea la primera cosa que llene nuestra mente. Pero a veces ponemos noticias o a veces vamos a Facebook, Instagram. No, lo primero que debe de ocupar nuestra mente cuando comienza el día es la palabra de Dios. Y tercero, todos los días necesitamos un momento específico, el que te convenga a ti, específico para estar en la palabra de Dios, para que pueda hablarnos durante el día el Señor. ¿Sabe? En esa tercera opción de meditar que es necesaria, es cuando tenemos más tiempo, cuando vamos a meditar, porque hemos separado ese tiempo para hacerlo. Me acuesto pensando en un verso, me levanto pensando en un verso, pero tengo en el día tengo que tomar un tiempo para meditar en la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo active esa palabra en nosotros. Y sencillo. ¿Sabe? Ay, pastora, pero es que yo nunca me he puesto a meditar, creía que eso no era de Dios. Te voy a explicar. Si usted sabe cómo preocuparse, que estoy segura que todo el mundo lo ha hecho, usted ya sabe cómo meditar. Sí, si usted se ha preocupado, ya usted sabe cómo meditar, porque es lo mismo. Preocuparse y meditar es lo mismo. Lo único que el preocuparse, pues estás, ¿verdad?, trayendo todo lo negativo a tu vida. Y meditar en la palabra de Dios, estás trayendo las soluciones a tu vida. Escoge 2 o 3 versos según lo que necesitas para llenarte de fe, ya sea para sanidad, prosperidad, paz, paciencia, para lo que sea. Y lo ideal es buscar un lugar tranquilo y fresco, que esté cómodo, lejos de la televisión, de celulares, de redes sociales, cualquier cosa que te interrumpa. Toma unos minutos para hacer varias respiraciones. Respira. Sí, yo sé que tú respiras todo el tiempo, pero hazlo consciente. Respiramos inconscientemente todo el tiempo, si no estarías muerto. Pero hazlo consciente. Respira, toma 2 o 3 respiraciones profundas. Aleluya. Y comienza a relajarte y lee
lee los versos lentamente, una y otra vez, hasta que llenes tu mente y el Espíritu active esa palabra en ti y comienza a visualizar. Visualiza. Comienza entonces, cuando vayas a orar, a no declararle, no hablar las circunstancias a Dios. Él ya las sabe. Si quieres contársela, hazlo, pero Él ya lo sabe. Pero mejor ve con esa palabra que te has llenado, con esa palabra que has meditado. Ve a orar entonces. Y Padre, tu palabra dice. Aleluya. Ve con la palabra y siente cómo esa palabra se mete en ti y habita en ti. Eso es permanecer en la palabra. Por último, en la meditación, al igual que en la oración, levántate dando gracias. Gracias. Son muchos los beneficios de meditar en la palabra de Dios. Aparte de lo que te he dado, meditar en la palabra de Dios, por ejemplo, te ayudará a tener una nueva perspectiva de la situación, de la circunstancia por la cual estás pasando. Vas a cambiar la preocupación por fe. Vas a reducir las emociones negativas. Te va a venir creatividad porque la imaginación está activada cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios. Y vas a tener paz que tanto necesitamos. Practica el principio de la meditación en la palabra de Dios de día y de noche. Y esa misma palabra te dice que harás prosperar tu camino, que todo te saldrá bien, que tendrás éxito. Nos vemos la semana que viene en otro principio espiritual. Así que suscríbete al canal si no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ese nuevo principio y comparte este mensaje. Si ha sido de bendición a tu vida, compártelo. Dime en los comentarios cómo es que, ¿verdad? ¿Qué tiempo tú usas para meditar en la palabra de Dios? Y nos vemos en la próxima enseñanza. Y recuerda, la vida es una y hay que disfrutarla. Bendecido.